En el Consejo de Gobierno hoy hemos visto a un portavoz contrariado. El tono del mensaje de Francisco Igea no ha sido el mismo que en otras ocasiones. Ante el fin del estado de alarma, a Castilla y León solo le queda el control de los aforos comerciales y el del horario de la hostelería, que se amplía desde el domingo hasta las 12 de la noche. Bares y restaurantes podrán aprovechar ahora las cenas, un paso adelante que, sin embargo, no termina de contentar a los hosteleros de Castilla y León. Su presidente anuncia movilizaciones. Siguen dependiendo del número de contagios para abrir el interior. En ninguno se puede consumir en barra y en las mesas no puede haber más de 6 personas. Buenas tardes. La Junta reorganiza las restricciones al amparo de la ley. Lo anunciaba el vicepresidente y portavoz tras el Consejo de Gobierno, mostrando un enorme enfado con el Gobierno de la Nación. Rubén Hernández. Ese enfado lo ha exteriorizado continuamente Francisco Igea en su comparecencia, donde ha vuelto a cargar contra el Gobierno, al que ha acusado de dejar abandonadas a las comunidades autónomas a días de que acabe el estado de alarma y, por tanto, a días de que acaben muchas de las limitaciones actuales. El vicepresidente insiste, por mucho que quiera Castilla y León, jurídicamente no puede mantener medidas como el toque de queda. ¿Quién es responsable de que esto ocurra? El Gobierno. El Gobierno. ¿Quién ha decidido que decaiga el estado de alarma? El Gobierno. ¿Quién ha decidido que no haya una medida legal que nos sustente para tomar esas medidas? El Gobierno. La vicepresidenta de Asuntos Económicos considera clave el peaje en las autovías, que entraría en vigor en 2024. Asegura que es el sistema más justo y eficaz. En Castilla y León, el consejero de Fomento no entiende la medida. Penaliza a las personas con rentas más modestas. Y por tanto no creemos que es una medida justa. Es que durante algunos años no hemos gastado desde el sector público lo suficiente para mantener las autopistas de nuestro país, lo cual quiere decir que se van progresivamente deteriorando. El resultado electoral en Madrid hace temblar los primeros pilares del PSOE. El secretario regional madrileño ha dimitido. Y en Andalucía, Susana Díaz mueve ficha anunciando que se presenta a las primarias. De estos y de otros asuntos se ha hablado en la ejecutiva socialista de esta tarde, especialmente del susto que ha dado Ángel Gabilondo. David Aragonés. Sí, Ángel Gabilondo ha sufrido una arritmia cardíaca que ha sido detectada en el hospital después de haberse vacunado esta misma mañana. El socialista está en observación, pero se encuentra bien. Y él mismo dice que no hay motivos para preocuparse. En cuanto a la política, el propio Gabilondo no va a recoger su acta de diputado y José Manuel Franco ha dimitido como secretario general del Partido Socialista de Madrid para facilitar un nuevo liderazgo. José Luis Ábalos admite errores en la campaña, pero insiste en que son solo elecciones autonómicas. Extrapolar los resultados de estas elecciones autonómicas al resto de España pues es intentar confundir los deseos con la realidad. La caldera de la central térmica de Anllares, en el Bierzo, ya es historia. 8.000 toneladas de edificio hechas escombro con una explosión controlada. En noviembre fue la chimenea. 2 momentos que plasman gráficamente el fin de la minería en la zona. Sabemos que es el hombre más viejo de Europa y el Guinness está a punto de confirmarle como el más anciano del mundo. Se llama Saturnino, tiene 112 años y vive en León. En todo este tiempo le ha dado para vivir con Alfonso XIII, sufrir la guerra civil y pasar otra pandemia, la de 1918. Ha tenido 8 hijos, 14 nietos y 22 bisnietos. En cuanto al tiempo, aprovechen el sol y el calor mañana y el sábado, porque el domingo cambia por completo. Vuelven las lluvias y bajan las temperaturas. Castilla y León opta por relajar las medidas. No solo elimina las que decaen con el estado de alarma, también flexibiliza otras. Desde este domingo no habrá limitación de reuniones, otro efecto de que no haya estado de alarma. No habrá un máximo de personas ni al aire libre ni en domicilios. La otra relajación radica en la hostelería. Al no haber toque de queda, la Junta sustituye el límite de cierre de las 10 a las 12 de la noche. En función de la situación epidemiológica, ese horario podrá ampliarse, Rubén.
podrá ampliarse si mejora la situación hasta la 1 de la madrugada y si esa mejoría continúa se recuperarían los horarios previos al inicio de la pandemia, aunque eso sí, para llegar aquí todavía queda por delante un larguísimo camino. Lo que no va a cambiar son los límites de aforo en la hostelería ni tampoco los requisitos para acceder a su interior, al interior de los locales, que van a seguir cerrados tal y como está ahora, es decir, si se superan los 150 casos de incidencia acumulada en los últimos 14 días. El Gobierno actualiza los niveles de alerta y aforos a partir del 9 de mayo, donde toma las riendas de toda la gestión y también el control para que las medidas se cumplan. Como norma general, se mantendrá un aforo máximo del 75% mientras dure la pandemia y será más restringido los niveles de incidencia más alta. En la hostelería, el interior seguirá cerrado si la incidencia supera los 150 casos por cada 100.000 habitantes en los municipios de más de 5.000 habitantes. Cuando esté por debajo de esa cifra, se permitirá en interior un máximo de 6 personas por mesa en los niveles 3 y 4, 10 en el nivel 2 y hasta 25 en el nivel 1. En el exterior también control de aforo y prohibido fumar, pero desde el domingo se amplía el horario de cierre de 10 de la noche a medianoche. Porque lo único que haríamos sería trasladar esta actividad al interior de los domicilios sin ninguna seguridad. En las celebraciones en interior, en los máximos niveles, solo podrá haber 50 personas como máximo y 75 si es en el exterior. Cines y teatros, 30% de aforo en el nivel más extremo, el mismo que para academias, autoescuelas y hoteles. Se mantiene también el control en los velatorios, con un máximo de 10 personas para los niveles 3 y 4 de incidencia, de 50 para el nivel 2 y 75 para el nivel 1. El enfado de la Junta con el Gobierno aumenta conforme nos acercamos a ese final del estado de alarma. Lo ha exteriorizado hoy continuamente el vicepresidente Igea, quien lo ha dicho una y otra vez. Castilla y León, aunque quiera, jurídicamente no puede mantener medidas como el toque de queda o los límites en la movilidad. Y no puede, asegura, porque el Gobierno se ha negado a proporcionar las herramientas jurídicas necesarias. Por eso ya avisa, es muy probable que empeoren los datos epidemiológicos. ¿Quién es responsable de que esto ocurra? El Gobierno. El Gobierno. ¿Quién ha decidido que decaiga el estado de alarma? El Gobierno. ¿Quién ha decidido que no haya una medida legal que nos sustente para tomar esas medidas? El Gobierno. Tome usted una medida que ya nos ha dicho usted que es ilegal, para que yo vaya al tribunal, se lo recurra y luego le diga, oiga, ustedes es que son unos peligrosos delincuentes que se saltan la ley. Oiga, que ya no nos queda pelo. A mí ya no me queda pelo. Los hosteleros estaban muy pendientes del anuncio de hoy por parte del Gobierno autonómico. El cambio horario mejora su situación, pero no termina de contentarles. Esperaban acercarse más a la normalidad. En las ciudades en las que el interior de bares y restaurantes está abierto, trabajan con cautela por lo que pueda pasar en el futuro inmediato. Algunos no se atreven a sacar del ERTE a todos los empleados. No nos atrevemos a sacar a mucha gente del ERTE. Y supongo que todos haremos lo mismo, ¿no? Que iremos sacando a la gente progresivamente según nos vayan haciendo falta. Y seguramente no todas las horas que tendrían que estar, me refiero a una jornada completa, porque ya son tantas veces las que nos han cambiado la norma que nos da mucho miedo de no poder pagar. Y el presidente de los hosteleros de Castilla y León ha sido especialmente crítico con ese anuncio de la Junta. Esperaba mucho más e incluso ha anunciado movilizaciones si el Ejecutivo no rectifica. Luis Ángel Rozas. Así es, las relaciones entre los hosteleros y la Junta de Castilla y León no atravesaban su mejor momento y después del anuncio realizado esta mañana por el vicepresidente Igea, todo indica que van a empeorar. Lamentan que no se eliminen esas restricciones en la hostelería, que se condene a muchos locales en muchas ciudades de nuestra comunidad a permanecer durante todavía varias semanas cerrados en su interior. Con respecto a la ampliación del horario de cierre hasta las 12 de la noche, considera que les va a traer más perjuicios que beneficios y que es una medida a la que se ha visto obligada la Junta a recurrir una vez que, tras la supresión del toque de queda, todo indica que podrían proliferar precisamente las reuniones sociales. Por todo ello, anuncian a partir de la próxima semana que retomarán las movilizaciones y que serán más contundentes. Esas 2 horas a mayores que las aceptamos nos va a conllevar a mayores gastos de luz, de empleo, de trabajadores y sin embargo una facturación mínima. Por lo tanto, no solamente no nos va a beneficiar en nada mientras no haya interiores, sino que nos va a llevar a una mayor ruina.
Bueno, el ambiente está muy caliente y la verdad que ahora mismo se ha puesto sobre la mesa pues, hacer unas movilizaciones bastante severas a partir de la semana que viene. ¿Y qué pasa con el ocio nocturno? Pues que continúa cerrado, aunque muchos de estos locales han podido acceder a una licencia ampliada que les permite poder servir en las terrazas. Aún así, reconocen que les hubiera gustado que esa ampliación de horario hasta la medianoche hubiera ido un poco más allá. Paco Gómez. El sector de ocio nocturno acoge las nuevas medidas con mezcla de sensaciones. Por un lado, agradecimiento porque esas 2 horas serán importantes en su facturación, siempre y cuando los locales tengan compatibilización de licencias con las terrazas habituales. Por el otro, insisten en que ellos como tal continúan cerrados, lo que supone, a su juicio, que están pagando la factura más alta de las restricciones en la pandemia. Chema lleva ligado al mundo de la noche 44 años, toda una vida. Pese al fin del toque de queda, no se plantea abrir su discoteca. Seguimos igual y nosotros nos hemos situado en el mes de octubre para retomar la actividad en unas condiciones dignas. Las restricciones para la hostelería nocturna desvirtúan la idea de discoteca, algo que dificulta que se quiera subir la persiana. De un tanto por ciento de aforo ridículo, sin pista de baile, sin poder levantarte del asiento, casi para los clientes es como una especie de humillación. Antes de la pandemia había en Castilla y León más de 800 locales de ocio. 14 meses después, 1 de cada 4 ha cesado su actividad. Para los bares de copas la solución es un parche y abogan por una mayor permisividad en los horarios de terraza. Como mínimo nos deberían de dar cierta libertad al aire libre, que es donde no hay contagios. Al acabar el estado de alarma y el toque de queda, la gente podrá seguir en la calle por la noche. Va a generar muchos problemas sociales en la vía pública, con botellones, fiestas. Hay alternativas como esta fiesta en una discoteca de Girona. Los presentes bailan con mascarilla y muchos o están vacunados o tienen pruebas con resultados negativos. Carlos Quintana coloca las sillas para el próximo concierto en la Sala Portacaeli de Valladolid. En los espacios de música en vivo el público debe estar sentado. Los conciertos son en horario de mediodía o de tarde y en acústico. Entendemos que la gente sentada no podemos dar un concierto donde la gente debería de votar. En Burgos, la Sala La Rúa se ha sumado a la lista de los cafés teatro, apenas media docena en toda la comunidad. La única opción que tuvimos fue pedir la compatibilidad, pero al ser un proceso tan novedoso, ni siquiera en los ayuntamientos, en las secciones pertinentes, tenían información de cómo hacerlo. Al difícil papeleo se añade la falta de ayudas. Al teatro público le llegan las ayudas, al teatro privado y a las salas privadas apenas nos llegan. Fuimos los primeros que cerramos y vamos a ser los últimos en recuperar nuestro 100% de capacidad. Lejos de experimentos como el de Love of Lesbian y sus 5.000 personas, las salas de música en directo ven aún complicada la normalidad. Entre los beneficiados con las últimas medidas de la Junta de Castilla y León están los lugares de culto. Cuando termine el estado de alarma no tendrán restricciones de aforo. Pablo Carretero. Sí, la Junta ha anunciado que a partir del domingo los templos de culto no estarán sujetos a ningún tipo de restricción de aforo. Así lo ha confirmado la Junta de Castilla y León esta mañana y es algo que se ha celebrado desde la diócesis de Zamora. Recordamos que hasta ahora tenían un aforo del 33% cuando lo decidió la Junta el pasado mes de febrero. Esto se ha celebrado, como decimos, por parte de la diócesis de Zamora, que asegura que no va a imponer ninguna medida interna y que queda sujetas a las directivas regionales. De todas maneras, dice que en estos momentos y con las medidas que se están tomando, las iglesias son un lugar libre de contagio. En principio muy positiva, ¿no? De que la restricción se rija especialmente a la distancia de seguridad. Todos los datos que tenemos es que no ha habido ningún nivel de contagio en los templos. Primero porque son muy altos, ha habido mucha ventilación.
También el domingo se liberará la frontera con el resto de comunidades. Decae el cierre perimetral y eso hace que haya más movimiento y, por tanto, más posibilidad de contagios. Castilla y León hace frontera con 8 autonomías, 7 de ellas con mayor incidencia que la nuestra, que se sitúa en 172. Pero alerta especialmente País Vasco con 478 y Madrid con 329. Victoria Domínguez, ¿se nota esa preocupación entre los ciudadanos? Hay de todo. Hay quien piensa que es demasiado pronto para una libertad total de movimientos y hay quien considera que hay que recuperar la normalidad y que es momento de empezar a movernos con mayor libertad. Lo cierto es que sí hay preocupación entre las autoridades porque a partir del domingo se espera un aumento en la afluencia de visitantes a Segovia, pero como la capital todavía tiene más de 150 casos por 100.000 habitantes en 14 días, los establecimientos de hostelería tendrán que permanecer cerrados en sus interiores y solo abrirán las terrazas. Nosotros, en previsión, vamos a reforzar los servicios de estos días, así como los de la semana siguiente, que, como sabéis, el sábado es San Isidro en Madrid, hay un medio puente y prevemos una gran afluencia de personas a Segovia. Claro que me preocupa, porque evidentemente, afortunadamente, los madrileños vienen mucho a Segovia, pero tal y como está el país... Me preocupa, sí, pero también a lo mejor hay que empezar a normalizar. Hombre, yo creo que a Segovia le hace mucha falta la visita de los madrileños para reactivar un poco la economía. Tenemos que tener muchísima precaución, pero no podemos quedarnos de brazos parados, no tenemos que parar el mundo. Sí que me preocupa, la verdad. Yo creo que habría que esperar un pelín más. Hay una comunidad que ya tiene el amparo legal para mantener el toque de queda. Son las Islas Baleares. El Tribunal Superior de Justicia avanza que dará su respaldo a esta restricción de derechos fundamentales, aunque tendrá que ser refrendada por el Supremo. Algunos jueces siguen contrariados ante esta decisión. Obviamente a los jueces no nos corresponde ser legislador y no creo que tampoco se pretenda con todo esto, ¿no? Simplemente vivimos una situación muy complicada, se acaba la alarma, parece que no se va a renovar la alarma y entonces la situación se complica más, claro. Mientras aquí en España se elaboran calendarios de vacunación para ir administrando, llegan en Rusia, según llegan esas vacunas, en Rusia tienen tal cantidad de su propia vacuna, la Sputnik, que puede aprovecharle casi cualquiera que la pida. Eso ha motivado iniciativas turísticas como el Tour Inmunológico, que ya ofrece alguna agencia de viajes en León. El interesado tiene que conseguir por su cuenta el billete de avión, el visado y la PCR negativa que le permita entrar en el país. Este tour epidemiológico lo que incluye es estancia en un hotel de 4 estrellas, un guía que le acompaña a la clínica, ese desplazamiento y la propia vacuna. El viaje se divide en 2 estancias de 3 días separadas por 3 semanas, el tiempo que tiene que transcurrir entre las 2 dosis de esta vacuna Sputnik. Es el paquete turístico que un mayorista ha ofrecido a las agencias de viajes de León, aunque de momento no está teniendo mucha aceptación. El precio echa para atrás desde 1.365 euros solo el tour, con el resto de gastos podría llegar a los 2.000 euros. Joe Biden da un golpe de timón y Estados Unidos pedirá la suspensión temporal de las patentes de vacunas contra el COVID para que se puedan fabricar en más países. Se trata de algo que Washington ha estado vetando hasta ahora, al igual que Bruselas, aunque la Comisión Europea se abre a debatirlo. Joe Biden confirma que Estados Unidos va a pedir la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el coronavirus ante la Organización Mundial del Comercio. Sí, voy a hablar hoy más tarde de eso, sí. Cede a la presión porque hasta ahora Estados Unidos y la Unión Europea han sido los mayores opositores a liberalizar las patentes, como cuando lo pidieron India y Sudáfrica hace medio año. A rebufo de Washington, Bruselas anuncia que los 27 lo discutirán este viernes y este sábado en su cumbre informal en Oporto. La Unión Europea está dispuesta a debatir cualquier propuesta que afronte la crisis de una manera efectiva y pragmática. Se trata de un debate por el que abogó España en la Cumbre Iberoamericana de Andorra. Que los derechos de propiedad intelectual deben ayudar y no ser un freno en la lucha contra el COVID-19. La suspensión de las patentes significaría que cualquier farmacéutica podría fabricar cualquier vacuna, aunque los expertos alertan que no es la panacea. Porque el problema no es que tú puedas tener la fórmula y empezar a fabricar, es tienes la fórmula y ¿dónde fabrico? Inciden en que se trata de una fabricación muy compleja que requiere unas instalaciones, un personal cualificado y una capacidad de organización que no tienen muchos países. Por su parte, los laboratorios creen que restaría incentivos a la investigación.
y abogan en su lugar por equilibrar la distribución mundial. De momento, el mero anuncio de Estados Unidos ha provocado caídas de las cotizaciones de las farmacéuticas en bolsa. En cuanto a los contagios, Castilla y León suma hoy 301, casi 100 menos que los del jueves pasado. El número de fallecidos desciende, ha muerto una persona en el hospital de Palencia. En España la incidencia sigue bajando hasta casi los 200, tras sumarse 8.000 contagios y 160 fallecidos. Fernando Simón cree que el término del estado de alarma puede tener un impacto, pero mínimo. Que el mensaje que hay que transmitir es que el fin del estado de alarma no implica fin de la aplicación de medidas de control. Consideramos que probablemente no tendrá un impacto tan grande como en otras olas y que de pasar algo se parecería más a esta última cuarta ola que hemos podido ver, si es que realmente pasa algo. España enviará mañana a la India este material médico que incluye 167 respiradores y 121 concentradores de oxígeno, además de filtros y mascarillas. Llegará a Nueva Delhi el próximo lunes y será entregado a Cruz Roja India para su distribución. Está previsto un segundo envío desde Barajas la próxima semana. La situación de la India es agónica, con más de 400.000 casos diagnosticados hoy y cerca de 4.000 nuevas muertes. Y creo que no es una buena elección en estos momentos. Lo veo mal. No, eso no sirve para nada. Que igual es lo que hay que hacer para que las carreteras estén en buen estado y es una forma justa de que lo paguemos los que lo utilizamos, pues quizás sea la manera. Yo creo que es discriminatorio porque, bueno, el que tenga dinero, pues bien. Pues hombre, la verdad es que no me parece que sea, me parece algo abusivo, ¿no? Para lo que es la gente a pie de calle. Los 3.000 kilómetros de autovía con los que cuenta Castilla y León serán los primeros afectados por ese peaje blando que plantea el Gobierno para 2024. En siguientes fases se podría extender prácticamente a todas las carreteras. Nuestra red viaria es una de las más amplias de España, 33.000 kilómetros, el 20% del total. La vicepresidenta de Asuntos Económicos ha defendido este pago por ser el más usado en Europa, el más justo y razonable para que paguen algo los 100.000 vehículos que entran cada día en España. Calviño ha culpado a los gobiernos populares del abandono de estas vías. Es que durante algunos años no hemos gastado desde el sector público lo suficiente para mantener las autopistas de nuestro país, lo cual quiere decir que se van progresivamente deteriorando. Habrá que plantearse un sistema que sea mucho más eficiente para mantener nuestras autopistas, nuestras infraestructuras, que sea, por cierto, igual que el resto de las infraestructuras, y aquí sí alinearnos con el modelo europeo, que no vale lo de querer alinearse solo para algunas cosas. Este gesto podría ya no ser exclusivo de las autopistas. Es posible que crucemos barreras en cada trayecto por autovía. Pagar todas las veces que vaya, pues al final me voy a arruinar. Andamos bien de dinero como para pagar en todos lados. Desde luego esto no va a beneficiar a que la actividad del transporte siga adelante. Hay quien encuentra su lógica. Bueno, pues se hacen como en Alemania y en muchos países, que a los residentes nos los meten con los impuestos de circulación del vehículo y a los que vienen de fuera pagan peaje, me parece perfecto. Y hay quien ve una razón para plantear esta medida. Eso solamente beneficiaría a las empresas privadas, a las empresas concesionarias, que aquí quizá es el motivo por el que se pretende, se saca esta idea cíclicamente. Por ahora solo conocemos unos primeros planteamientos y hay que esperar a ver cómo evolucionan. Pero son cuestiones que impactan en muchos ámbitos que, por ello, deben ser escuchados. El hecho de pagar, según algunos expertos, no solo impactaría en nuestros bolsillos. Afectaría muy negativamente a la seguridad vial de nuestras carreteras. En Portugal, con el pago de autovías desde 2010, circulan por ellas un 30% menos de vehículos. Para la Junta de Castilla y León, el rechazo es total sobre cobrar por utilizar las autovías. El consejero de Fomento ha advertido de un efecto doble. Por un lado, conductores y transportistas, y por otro, el daño que le haría al medio rural. Penaliza a las personas con rentas más modestas y, por tanto, no creemos que sea una medida justa. Entendemos que el mantenimiento de las infraestructuras tiene que hacerse en el marco presupuestario ordinario.
De esta manera, entre una gran expectación, ha caído la caldera de la antigua central de Anllares, en la provincia de León. Se trata de la tercera voladura para desmantelar esta planta que arrancó en 1982 y que estuvo activa hasta el año 2018. La comarca del Bierzo se despide de su pasado minero. Apenas unos segundos han bastado para derribar la caldera de esta central térmica. Es la tercera de las 5 voladuras controladas que incluye el plan de desmantelamiento de unas instalaciones que empezaron a funcionar allá por la década de los 80 del siglo pasado y que se apagaron definitivamente en el año 2018. De ese amasijo de escombros se van a recuperar 8.000 toneladas de acero y 140 toneladas de material de aislamiento. A las 3 de la tarde estaba anunciada esa voladura y con puntualidad británica hemos escuchado el estruendo de los 350 kilos de dinamita al explotar. La legislatura continuará con normalidad en Castilla y León. Si ayer era Mañueco quien reafirmaba la buena salud del acuerdo con Igea, hoy Luis Tudanca se ha manifestado. No quiere elecciones anticipadas y le dice al Ejecutivo Regional que ya vale de aventuras. Que no quiero que haya adelanto electoral en Castilla y León. Me parece que ya vale de aventuras y ya vale de, en fin, de hacer jueguecitos por parte del señor Mañueco y del señor Igea. El PSOE ha reunido esta tarde a su ejecutiva por primera vez desde el batacazo electoral en Madrid, además con un susto que ha acabado con Ángel Gabilondo en el hospital por un problema cardíaco y también con una dimisión. David Aragonés. Sí, la de José Manuel Franco, exdelegado del Gobierno y actual secretario de Estado para el Deporte. Ha dimitido, como decíamos, como líder del Partido Socialista de Madrid. También se ha confirmado que Ángel Gabilondo, que se encuentra en observación en el hospital, no va a recoger el acta de diputado. Ahora una gestora va a liderar el partido hasta el Congreso Regional, que se va a celebrar a finales de año. Antes, en junio, se celebrarán las primarias para elegir candidato en Andalucía ante un posible adelanto electoral. Susana Díaz contra el alcalde de Sevilla y candidato oficialista Juan Espadas. Los socialistas admiten errores de estrategia en la campaña electoral y reconocen que la convocatoria de Ayuso les ha sorprendido, algo que no quieren que les vuelva a ocurrir en Andalucía. No hemos puesto paños calientes a esta derrota. Es cierto que jamás habíamos vivido semejante clima de crispación en una campaña electoral. Extrapolar los resultados de estas elecciones autonómicas al resto de España pues es intentar confundir los deseos con la realidad. No nos desmoraliza esta circunstancia, por lo que no queremos que nos ocurra lo mismo en Andalucía. Por supuesto, claro que concurriré a ese proceso. Un grupo de militantes críticos de Ciudadanos ha pedido la dimisión de Inés Arrimadas por los resultados en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Se trata de la plataforma Renovadores Ciudadanos, en los que hay algunos exdiputados de la formación naranja. Sostienen que Arrimadas forma más parte del problema que de la solución. En Castilla y León se encuentra la mayor población mundial de abutardas, concretamente en Villafáfila, en Zamora. Una especie muy difícil de ver, pero de la que nosotros esta mañana hemos podido disfrutar. Este es el momento en el que un abutarda macho quiere atraer a una hembra, la corteja. Es el mejor momento del año para verla, porque es la época del cortejo, la época de las famosas ruedas, del celo. También es la más sensible. En las lagunas de Villafáfila se asienta la mayor población mundial de abutardas. Pesada y de plumaje pardo, esta especie suele desplazarse caminando porque le resulta difícil volar. Esas proporciones enormes que tiene, está en el límite de la capacidad de vuelo. Los grandes machos, que pueden llegar a pesar 16 hasta 18 kilos, es inconcebible casi a nivel biológico que este bicho pueda volar. Sí que hemos visto alguno que iba desplegando, que estaban pues un poco ahí con las hembras jugueteando. Vengo de Galicia y allí no tenemos abutarda, entonces cada vez que vengo por aquí disfruto mucho de la observación. Son aves impresionantes, tanto cuando están en el suelo posadas como cuando las ves pasar volando. Y además hoy hemos tenido la suerte de ver algunas ruedas de cuando los machos se ponen tan llamativos para atraer la atención de las hembras. Abutardas que conviven con muchas más especies únicas y que se pueden contemplar aquí, en tierras zamoranas, eso sí, con mucha calma y los ojos bien abiertos.
El hombre más anciano del mundo es de León y se llama Saturnino. Tiene 112 años. Su familia está a la espera del reconocimiento del libro Guinness de los récords. Ha tenido 8 hijos y más de 20 bisnietos. Su DNI dice que nació el 12 de febrero, pero lo hizo el día 8. Lo que es correcto es el año 1909. Es el hombre más longevo de Europa, a la espera de saber si el Guinness lo considera también el más viejo del mundo. Comenzó a trabajar con 13 años en una fábrica de calzado. Trabajó allí 33 años, me parece. Se estableció por su cuenta después al cerrar la fábrica en Puente Castro. Fue el barrio que le vio nacer, en el que fundó un equipo de fútbol que sigue activo y en el que muchos represaliados fueron fusilados. Él no fue a la guerra, no daba la talla, pero sí se intervino su fábrica de calzado. Para hacer botas para el Ejército Nacional, que ganó dinero, dice él, que gracias a eso hizo la casa en Puente Castro. Una casa en la que nacieron sus 8 hijos. Ha perdido 3, la última hace un año en la segunda pandemia que ha vivido Saturnino de la Fuente. Ni hemos disfrutado de cumpleaños, ni hemos disfrutado de nada. Ahora ya estamos vacunados y bueno, parece que ya vamos respirando algo más. En su larga vida, en la que ha visto nacer 14 nietos y 22 bisnietos, ha burlado a la muerte varias veces. La más grave en 1937, cuando se libró de perecer bajo los escombros que dejó el accidente de un avión de la Legión Cóndor en la calle La Rúa de León capital. Las falsificaciones de documentos y firmas son más habituales de lo que pensamos. Para detectar el timo hay una figura clave, el perito calígrafo. Este es el fragmento de una firma, justo encima su falsificación. Es una presión contenida. ¿Por qué? Porque lo que trata es de imitar. Así nos lo explica Nieves. Ella es perito judicial experta en caligrafía, documentoscopia y grafología. Te pueden llegar letras de cambio, te pueden llegar contratos, te pueden llegar testamentos hológrafos. El informe del perito puede ser clave en los procesos judiciales. Es totalmente determinante para que una persona sea culpable o no sea culpable. Eso sí, para determinar si un escrito es falso, hay que compararlo. Aportan una serie de documentos indubitados, cartas o contratos, y yo ahí lo que hago es el cotejo. Aunque no vale cualquier documento. Que haya una diferencia de no más de 5 años entre unas escrituras y otras, porque la persona, hay rasgos que permanecen, pero otros se van modificando. Un ejemplo es el testamento que ilustraba esta otra firma. Los inicios y finales son clavados. El informe de Nieves evitó que este caso llegara a los tribunales. La rúbrica era del mismo autor. Hay que ser honesto y a la hora de hacer una pericial no es quien te pague, es la verdad. A través de la letra se puede averiguar mucho más. Puede haber temblores del miedo que puede estar sufriendo esa persona, puede haber una escritura muy contenida. Mientras haya falsificaciones en documentos, juzgados y particulares seguirán recurriendo a los peritos calígrafos. La pandemia ha marcado para siempre nuestras vidas. Cuando la despidamos, aún tendremos el recuerdo. Para ayudarnos a no olvidar, ha nacido el primer archivo fotográfico de la pandemia. La Universidad de Alcalá es su promotora. Ha reunido el trabajo de casi 400 reporteros, 10 de ellos de Castilla y León. La librería de Fidel Raso en Urueña, Valladolid, guarda sus fotos por el mundo. Ha retratado guerras y otras epidemias como esta, que fue portada en Ecuador. Ahora lo ha hecho con el COVID. Quien nos está amenazando no es un poder político, no es una sociedad enfadada respecto a otra sociedad. Nos está amenazando la naturaleza. Imágenes de Raso como estas forman parte del primer archivo fotográfico sobre la pandemia que elabora la Universidad de Alcalá. Participan en él casi 400 reporteros, 10 de ellos de Castilla y León. Ellos prestan su obra al proyecto. Nosotros creamos un enorme repositorio digital de fotografías que creemos que podrán llegar a ser unas 30.000 fotografías. Estas son fotos de la segoviana María Senovilla, también en este archivo. Ella ha fotografiado la pandemia desde 3 ámbitos: la labor de los militares, la cultura y el campo. Yo estuve cubriendo la vendimia con una familia de viticultores de Peñafiel y me decían que, bueno, que es que haya o no haya coronavirus, la uva había que recogerla. La web con estos retratos de la vida en pandemia estará lista este verano. Su acceso será gratuito. Nosotros nos vamos. Después de Cuestión de Prioridades, no se pierdan una nueva edición del programa Contigo, Pan y Magia. También les recordamos que pueden seguir informados siempre que lo deseen en nuestra página web, ciltv.es. Adiós.